Esta noche, en el informativo, alcalde de Santo Domingo se refiere al proceso de cobro de tarifa de recolección de basura realizado por CENEL. Moradores del sector de la Vía Aventura mencionan que los últimos accidentes de tránsito ocasionados en el sector de Las Empanadas son a causa de la intervención de una obra. Los habitantes de la cooperativa Juan Eulogio exigen a las autoridades que las calles del sector sean asfaltadas. En lo nacional, la Policía Nacional detuvo a 22 personas, incluidos 3 adolescentes, en un operativo contra el crimen organizado en Durán. Se realizaron 36 allanamientos y los detenidos estarían implicados en sicariatos. En lo internacional, en México ha aumentado los riesgos para los migrantes que intentan llegar a Estados Unidos, afectando su salud y seguridad debido a las bajas temperaturas. Esto y mucho más a continuación. Las noticias en el informativo con Brigitte Kilka. Buenas noches, bienvenidos a la tercera emisión de El Informativo a través de la señal de Majestad Televisión, este lunes 9 de diciembre de 2024. Conozcamos quién estará hoy en nuestro espacio de entrevistas. Esta noche, en nuestro espacio de entrevistas, nos acompañará Fabián Sotomayor, exdirector provincial del CNE, con el tema a tratar, análisis sobre el avance del calendario electoral en Santo Domingo. Los moradores de la Vía Aventura manifiestan que los últimos accidentes que se han ocasionado en el sector en este sector donde hay negocios de empanadas han sido por la intervención del proyecto Otongo. Ellos solicitan que las autoridades den solución a esta problemática, ya que en este tramo, según lo que ellos mencionan, no han quedado en buenas condiciones. La semana pasada en la Vía Aventura se registró un accidente de tránsito en horas de la mañana. Frente a esta lamentable situación, varios moradores señalaron como responsables del mal estado de la vía a las autoridades que intervinieron en este tramo para realizar gestiones del proyecto Tongo. Frente a este señalamiento, Edison Narváez argumentó que no hay mayor responsabilidad y que los trabajos que han estado realizando ya están a punto de culminar. Bien, es cierto, ustedes recordarán que hace unas semanas atrás nosotros terminamos el proceso de reasfaltado de la zanja que estaba por terminar. Si existe algún accidente va a ser imposible que sea por cuestión de construcción de la zanja. Nosotros, el contratista, inclusive después lo volvió a suspender el proyecto, pero nosotros le exigimos de que debe terminar de colocar la caspa asfáltica en la zanja en el tramo que estaba pendiente, que era alrededor de 1,5 kilómetros. Nosotros eso ya no lo tenemos, la vía está trabajando porque ahorita no estamos excavando zanja, no estamos volviendo a poner tubería, porque la única tubería que nos falta solo es el cruce de Julio Moreno, el resto está prácticamente toda la tubería enterrada y el camino. Si es que ha habido algún accidente debe ser tal vez por alguna impericia del conductor. Sin embargo, quienes son habitantes del sector de Las Empanadas manifiestan que se encuentran preocupados porque la vía no ha quedado en buenas condiciones y que las pérdidas que han presentado no han sido solo económicas, sino también humanas. Comenzaron esa construcción de esa agua potable que dicen, pero realmente no se ve el fin, pues. Entonces, y eso es a motivo de eso que hay los accidentes, pues. Por ejemplo, allá arriba, más acá del Río Verde, también acá abajito, eso es para Julio Moreno, una que hay muchos accidentes. Nosotros salíamos a la protesta, o sea, a exponer los puntos de vista, pero la última vez, o sea, bajaron los textos municipales, bajaron los textos que son del GOE, del y o sea, ya la gente así ya le dio como más sustito salir. Aparentemente la obra habría estado en suspensión, pero ya fue retomada. Dicha pausa, según lo mencionado por la autoridad competente, se dio por razones técnicas y en especial porque necesitaban tener en claro el presupuesto estimado para la obra. Mientras aquello sucede, los habitantes de la Vía Aventura continúan en espera de que se gestione una mejora en la carretera, ya que consideran que las pérdidas humanas se han ocasionado por la intervención que realizaron.
La Corporación Nacional de Electricidad anunció mediante un oficio que a partir del mes de diciembre dejaría de recaudar la tasa de recolección de basura en los municipios que no hayan presentado los estudios técnicos necesarios para fijar varias localidades, incluida Santo Domingo. Tras esa decisión, el concejal Julio César Calero expresó su preocupación por el impacto que esto podría tener en el manejo de los residuos sólidos. La Corporación Nacional de Electricidad anunció mediante un oficio que a partir de diciembre dejaría de recaudar la tasa de recolección de basura en los municipios que no hayan presentado los estudios técnicos necesarios para fijar dichos valores. Esta medida afecta a varias localidades, incluida Santo Domingo. Tras esta decisión, el concejal Julio César Calero expresó su preocupación por el impacto que esto podría tener en el manejo de residuos sólidos. Preocupa que SENEL diga que nosotros como municipio debemos acogernos a lineamientos de SENEL, cuando es todo lo contrario. SENEL tiene que acoger los lineamientos que nosotros como gobierno municipal sintonicemos con las necesidades de la ciudad para un barrido, para la recolección de basura y para el tratamiento del mismo. Eso me parece a mí una mala posición de los administradores de SENEL, que estén ubicados en ese plan, que si es que no se acogen las sugerencias o las disposiciones de ellos, nos van a quitar la recaudación de la basura. Sobre este tema, el alcalde de Santo Domingo, mediante una rueda de prensa, expresó su inconformidad con el servicio de cobro realizado por SENEL, indicando que la entidad recaudaba anualmente alrededor de $3 millones por la recolección de basura, mientras que el gasto total del municipio en este servicio es de aproximadamente $17 millones, quien señaló que ante la posible suspensión, el municipio asumiría la recaudación mediante la creación de una nueva ordenanza. La SENEL me daba alrededor de $3 millones al año, casi 500 se cobraban por darme cobrando, me quedaba $2,5 millones al año. El resto teníamos que subsidiarlo, este municipio, y el gasto en el año es de alrededor de $17 millones. Si ya deja de cobrar en diciembre, no me va a hacer problema, no es que tengamos plata. Yo tendré que buscar cómo solventar. Y desde enero, la parte legislativa tendrá que hacer la ordenanza, pues. El alcalde también manifestó que en caso de que SENEL no quiera continuar cobrando la tarifa de recolección de basura de manera gratuita, el municipio establecerá una ordenanza para que esa entidad cancele un valor por la ocupación de la vía pública al instalar los cables y postes de electricidad en la ciudad. Debería ser gratis la recaudación de la SENEL en la tasa de la recolección de basura. ¿Por qué? Porque ellos son beneficiarios directos. Si no, caso contrario, yo ya vengo adelantando, voy a hacer una ordenanza para que la SENEL me pague por cada poste que tiene en las calles la ocupación de la vía pública. Entonces tendré como administrador de que poner las cosas justas y en regla. Sobre el proceso de recaudación de la tasa de recolección de basura realizada por SENEL, se solicitó una entrevista a la entidad. Sin embargo, no brindaron ninguna respuesta. Mientras tanto, la ciudadanía espera que las autoridades establezcan soluciones que no perjudiquen a la comunidad. El director de Mercados y Comercio de Santo Domingo manifestó que los mercados tipo se van inaugurando paulatinamente en algunos sectores de la ciudad. Mientras tanto, quienes cuentan con mercados de barrio estarían a la espera de gestionar un título de propiedad con el alcalde o con el favor del alcalde durante el próximo año. El proyecto de los mercados tipo en Santo Domingo actualmente ya está en fechas de inauguración. Se encuentran ubicados en Alejandro Montes de Oca, IERAC 69, Juan Eulogio Paz y Miño y Ciudad Verde. Cada uno abrirá sus puertas a la ciudadanía en fechas distintas. Al consultar al director de Mercados y Comercio acerca de la finalidad de esta obra, indicó que su principal objetivo es apuntar a los habitantes de cada sector y al comercio informal. Ya están los comerciantes, ya están, por ejemplo, el IERAC 69 de 59, hay 52 comerciantes. ¿Qué se ha hecho? Poner gente del IERAC 69 y también de las personas que andan en los triciclos. ¿Por qué? Porque queremos darle un lugar digno y ir poco a poco reactivando los mercados, pero cada uno en su puesto. Darle un puerto digno y no que estén en la calle. Sí, es bonito esos mercados
porque ya no tiene que estar aislándose a comprar en donde quiera, ¿no? Sino que ya tiene su puesto. Es muy bonito. Por otra parte, quienes son socios del mercado ubicado en la cooperativa 20 de octubre manifestaron que según los diálogos que han mantenido con el alcalde, aspiran que en el próximo año puedan obtener como propiedad el espacio que utilizan, ya que las mejoras que ha presentado dicha instalación ha sido por gestión de cada socio con el fin de obtener algo seguro. Si queríamos hacer algo más bonito, porque solo eran los de caña y plástico, entonces para que se hubiera más estético nos permitió hacer los locales así. Entonces desde ahí venimos trabajando y lo que hemos querido hacer es comprar mejor el terreno para que se nos vendiera, cada quien ocupe lo que ocupa cada socio, se puede decir, y eso es lo que hemos estado gestionando. O sea, nuestro objetivo es la compra de los terrenos. Alrededor de 1.500 personas son parte del trabajo informal en Santo Domingo. Aunque la cantidad es representativa, las gestiones que realizan tienen la finalidad de darle apertura a los comerciantes ambulantes e ir reduciendo el índice de ciudadanos que ejercen dicha labor en las calles céntricas de la ciudad. Tras el oficio emitido por parte del subsecretario de Transporte Terrestre y Ferroviario, en donde se da a conocer que la competencia de tránsito de la vía Loac Santo Domingo se encuentra delegada al Consejo Provincial y la vía Santo Domingo Buena Fe a la empresa COSAT, transportistas solicitan el retiro de los fotorradares colocados por el municipio en la localidad de estos ejes viales. Este último 7 de diciembre, el subsecretario de Transporte Terrestre y Ferroviario emitió un oficio dirigido al alcalde de Santo Domingo, a la Comisión de Tránsito del Ecuador y a la Policía Nacional para aclarar que la competencia de tránsito de la vía Loac Santo Domingo está delegada al Consejo Provincial, mientras que la vía Santo Domingo Buena Fe está bajo la administración de la empresa COSAT. Tras este anuncio, transportistas de la localidad esperan que el municipio retire los fotorradares instalados en estos ejes viales, los cuales, según el primer vocal de la Cámara Provincial de Transporte Pesado, no estarían dentro de su jurisdicción. La resolución ya sale que el municipio de Santo Domingo le quitan las competencias como debió haber sido desde el principio para que esas competencias las tomen en el tramo vía Quito, Prefectura, y en el otro que está el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Y los demás bypasses también son del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Necesitamos que esos radares salgan ya de circulación porque son otros vacunadores más que tenemos la transportación pesada y transportación en general. Sobre este tema, el abogado Ángel Chum señaló que aunque el oficio no menciona explícitamente el retiro de los fotorradares, el municipio debería proceder a suspenderlos tras el anuncio, ya que carecen de competencia en dichas vías estatales. De manera implícita, significa de que ya en estas redes estatales la empresa pública municipal de transporte o el GAT municipal de Santo Domingo no tiene ya ninguna competencia, por lo tanto debe de retirar automáticamente todos los aparatos tecnológicos que tienen para detectar infracciones de tránsito. Si este comunicado ya se lo expedió el 7 de diciembre del presente año, significa que a partir del 8 del mismo 7 ya todas las multas, todo lo que genere este tipo de aparatos tecnológicos que ha sido implementado por la empresa pública municipal de transporte no tendría ya ninguna validez porque carecen de competencias. Respecto a las competencias de tránsito en otras vías estatales de la provincia, el abogado explicó que no se ha especificado qué entidad estará a cargo del control operativo en esos tramos. Sin embargo, se espera la suspensión de los fotorradares en esas rutas para evitar afectaciones a los ciudadanos por las sanciones impuestas. No se ha referido sobre la vía Chone y la vía Quinindé, que estaría prácticamente pendientes, y de los que sí hay radares que tiene ahí la empresa pública municipal de transporte de aquí de Santo Domingo, para saber si efectivamente esas competencias de las redes estatales le corresponde a la Comisión de Tránsito del Ecuador. Obviamente ha sido una lucha de todos, ¿no? De autoridades, del sector del transporte, de profesionales, de la ciudadanía en general. ¿Por qué? Porque se recauda un dinero y quien se está beneficiando, más allá de la empresa pública, es una empresa privada. Por su parte, el gerente de la empresa pública municipal de transporte de Santo Domingo informó que el oficio es solo una interpretación del subsecretario y que no se está considerando el convenio tripartito firmado en 2011 entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la ANT y la empresa pública municipal de transporte. Aquí esta es una interpretación del señor subsecretario porque se olvidó de mencionar que existe un
convenio tripartito firmado en el año 2011 entre el Ministerio de Obras Públicas, la ANT y la empresa de tránsito, donde las competencias de todos los ejes nacionales y urbanos son del Cantón Santo Domingo y por tanto de la empresa de tránsito que tiene la delegación. Está diciendo ni suspensión, ni retiro, ni nada, solo explica quién tiene la competencia. En el documento emitido por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas se establece también que para los cantones de categoría B y las demás redes estatales del país, los controles de tránsito estarán a cargo de la CTE y la Policía Nacional, por lo que la ciudadanía espera que el municipio retire los dispositivos de control vial que no le corresponden. Sin embargo, las autoridades municipales informaron que esto no se ha definido en el documento. La Coordinadora Provincial de Mujeres por el Cambio denuncia la falta de un espacio adecuado para poder receptar las denuncias de las víctimas de violencia en Santo Domingo de los Áchilas. Y además este colectivo solicita a las autoridades del Consejo Cantonal de Protección de Derechos establecer acciones que solucionen el problema. La falta de espacios seguros y adecuados para atender a víctimas de violencia al momento de presentar denuncias es una problemática urgente en Santo Domingo. Así lo denunció la coordinadora provincial de la organización Mujeres por el Cambio, quien señaló que esta situación ya fue notificada a la Junta Cantonal de Protección de Derechos, solicitando medidas correctivas inmediatas. El dolor que llevan, por lo que les sucede, por el golpe que han recibido, por el insulto que han recibido, por el maltrato que han recibido, tienen que contar sus penas en público a personas que no están capacitadas para atender esos casos. Y eso es muy grave. Nosotros presentamos en conjunto las coordinadoras de algunas organizaciones de mujeres una queja a la Junta Cantonal de Protección de Derechos precisamente el 28 de noviembre, en el que nosotros insistimos y exigimos que se cumpla la ley. Haber una oficina especial, un lugar especial que le reciba a la persona que va con una queja, con un dolor profundo, que le reciban con dignidad. Otro aspecto preocupante es la presunta ausencia de atención durante los fines de semana en el Consejo Cantonal de Protección de Derechos. La coordinadora insistió en que las víctimas deben tener acceso a estos servicios los 7 días de la semana para garantizar su derecho a denunciar a sus agresores de manera oportuna. Los fines de semana y los días feriados. No existe nadie aquí en el Consejo Cantonal de Protección de Derechos que le reciba una denuncia. Debería haber permanentemente un personal que reciba ese tipo de denuncias. Y a nivel de la justicia hay un fiscal de turno los fines de semana y los feriados. Un fiscal de turno que atiende todo, absolutamente todo. Entonces, ¿qué decir si una mujer va violentada, va golpeada, va en sus peores condiciones psicológicas y tiene que esperar todo el día para que la atiendan? La abogada Karen Rodríguez también subrayó la importancia de que las instituciones encargadas de receptar denuncias cumplan con lo estipulado en la ley, proporcionando espacios que garanticen la seguridad y confidencialidad de las víctimas, ya que un entorno adecuado es esencial para evitar una revictimización y garantizar un tratamiento respetuoso y eficaz de los casos. Todos estos 2 meses se está atendiendo a las víctimas de violencia en el espacio que es prácticamente la recepción. El espacio donde se brinda información al público en general, entonces, y donde se receptan los documentos de las juntas cantonales, entonces es un espacio abierto al público. Nosotros hemos presentado este oficio para que se tomen los correctivos necesarios y obtener una respuesta de cuál es la motivación o qué situación es lo que está pasando, por qué ha existido estos cambios y estas situaciones. Las representantes de estas organizaciones esperan que tras la presentación de un oficio al Consejo Cantonal se implementen acciones concretas para abordar estas problemáticas, quienes solicitaron la creación de espacios reservados donde las víctimas puedan relatar sus historias sin exponerse. Avanzamos con nuestro espacio de entrevistas. Se encuentra ya con nosotros el doctor Fabián Sotomayor, exdirector provincial del Consejo Nacional Electoral en Santo Domingo de los Áchilas, con quien hablaremos acerca del avance del calendario electoral para las elecciones de 2025. Doctor, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, muchísimas gracias por estar.
Muchas gracias también, doctor, por acompañarnos. Bien, todo proceso electoral tiene un calendario que debe cumplirse a cabalidad, ¿no? En Santo Domingo de los Achilas específicamente hubieron algunas novedades, ¿no?, con respecto a la inscripción de los candidatos provinciales. Sin embargo, algunas de estas novedades fueron ya subsanadas, hubo cambios también dentro de la sede provincial en Santo Domingo de los Achilas, y ahora se encuentran ya en el siguiente paso, en el siguiente nivel del cumplimiento de este calendario electoral. Sí, precisamente el Consejo Electoral un año antes se prepara para todas estas etapas. Un calendario regresivo que lo conocen y en donde existen ciertos hitos o ciertas fases en las que tienen que cumplirse. Primero fueron el establecimiento de cuántos son las personas que van a votar. Ese cierre del registro electoral, del padrón electoral, ya fue en meses anteriores. Luego vino quiénes van a poder ser candidatos, es decir, ejercer el derecho a ser elegidos. Y en esa etapa, pues, tortuosa para muchos candidatos y lamentablemente para el resultado nacional, hubieron algunas faltas que lamentablemente hicieron que se bajen todas las listas de candidatos de asambleístas en ciertas tiendas políticas. En la provincia también hubieron, en esta fase de inscripción de candidaturas, observaciones, impugnaciones, el control político. Ojo, entendamos que en esta etapa ya se activa lo que el Código de la Democracia establece como un control político, es decir, solo las organizaciones políticas que están participando en las elecciones pueden, a través de sus representantes o a través de sus candidatos, ejercer un control político para ver qué es lo que está sucediendo con los demás candidatos. Y efectivamente, hubieron impugnaciones de ciertas listas, impugnaciones de ciertos candidatos, y que en la fase administrativa del Consejo Electoral hubieron resoluciones, después hubieron las apelaciones, se fue a la fase judicial electoral, que sería el contencioso electoral, y el Tribunal Contencioso Electoral, que es de última instancia, dio su veredicto. Ahora estamos justamente ya en una etapa interna, digamos, en donde previamente, un mes antes, ya se sorteó a los miembros de ciudadanos que van a estar en mesas, que se llaman miembros de juntas receptoras del voto. Y ahora tienen que estar pendientes que esas personas que fueron notificadas vayan a capacitarse, porque ya existen unas multas que son un poco más fuertes en cuanto a el cobro de la exigencia. Esto tiene que tener... Un poco más fuertes en comparación a los años anteriores. Bueno, el porcentaje de la multa se mantiene en el Código de la Democracia, sino que ahora está mucho más depurado el sistema informático que tiene el Consejo Electoral y más depurada la base de datos. Por poner un ejemplo, según las reformas del Código de la Democracia, se establece que quienes han estado en mesa, dependiendo del número de veces que han estado en mesas consecutivamente, pasadas las 3 participaciones consecutivas ya no van a estar en esta elección, y efectivamente las personas que estuvieron en votaciones con las anteriores elecciones, posiblemente ciertas personas ya no están ahorita en la Junta Receptora del Voto. Y ahí lo que les decía, que tengan mucho cuidado porque ahora ya la base de datos está más purificada, más depurada, y va a haber la posibilidad de poderles ubicar donde sea, ya sea por correo electrónico, por números telefónicos, y las sanciones son fuertes. Entonces, en este mes, en esta etapa van a estar en un proceso de capacitación de los miembros de juntas receptoras del voto. Y a nivel nacional va a ser una constatación tanto de preparar los procesos de fiscalización y control del gasto electoral, revisar cuáles van a ser los observadores electorales, tanto nacionales como internacionales, y obviamente ver toda la estructura de lo que implica poner a punto los recintos electorales, que en algunas provincias subieron. Hay que recordar que aquí en Santo Domingo vamos a votar por 4 asambleístas, pero en otras provincias se incrementaron los números de asambleístas provinciales, principalmente por el censo que hubo en 2020. Así que va a haber cambios en cuanto a los recintos electorales, y aquí en Santo Domingo se han incrementado algunos. ¿Cuántos recintos electorales más o menos? Usted no tiene, no sé si tenga el dato. Más o menos unos 142 recintos electorales deben estar incluidos lo que son voto en casa y el tema de los PPLs. Bien, luego de la capacitación, los miembros de las juntas receptoras del voto, que a propósito esta capacitación es casi que hasta el final del proceso electoral, ¿no? Ya casi que cuando estamos votando. Bueno, la intención es que vaya el ciudadano que va a estar en la junta receptora del voto
con el suficiente conocimiento para tomar las decisiones. Hay que entender que es un cuerpo colegiado temporal, así lo dice un organismo electoral temporal, el Código de la Democracia, y que toma decisiones. Inclusive este cuerpo colegiado, es decir, los ciudadanos pueden, al ver anomalías, ya sea con ciudadanos, inclusive con policías o militares, llamar la atención y, como autoridades electorales, ordenar la detención para que se ponga a órdenes de la autoridad competente, por muchos factores. Así que estas personas van a tener que necesariamente conocer cuáles son los parámetros para poder estar en esta Junta Receptora del Voto, entregar las papeletas de votación y dar la transparencia tanto a la ciudadanía como a los sujetos políticos que van a estar con sus delegados. Lo importante de esto es que todos conozcamos las reglas del juego y una de ellas es fundamentalmente los roles que van a cumplir estos ciudadanos. Así que tiene que prepararse. Van a estar hasta el final, hasta el mismo día de las elecciones en capacitaciones. Eso lo hace todas las delegaciones administrativas del Consejo Electoral. Pero ya hay aplicaciones, tenemos videos subidos inclusive en las cuentas oficiales del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Contencioso Electoral, que nos habla de cómo tienen que comportarse el día de votaciones y los días posteriores a las votaciones por parte de esta Junta Cantonal, que sería el cuerpo colegiado, que son las juntas receptoras del voto. ¿Qué pasa si tienen obligaciones, si tienen responsabilidades los miembros de las juntas receptoras del voto? ¿Qué pasa si se incumplen? No solo pues no asistiendo, ¿no? Porque sabemos que hay un porcentaje de valor que tienen que pagar una multa por no asistir, sino además, por ejemplo, si no garantizan un proceso transparente. Bueno, existen delitos electorales como es el tema de manipular los votos, destruir los votos, interferir en el proceso eleccionario. Eso en cuanto a las personas que están dentro de una mesa electoral. Pero también existen, sí, justamente también existen infracciones electorales que lo pueden hacer cualquiera de los ciudadanos, como es llegar con aliento a licor o bebiendo bebidas alcohólicas, o hacer proselitismo político, es decir, campaña electoral el día de las votaciones. Eso no se puede hacer. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque las infracciones electorales son castigadas. El Código de la Democracia se establece una multa cuando los miembros de las juntas receptoras del voto no acuden a votaciones, y hay otra multa, efectivamente, y eso es, hay que justificarlo, cuando no han sido capacitados. Por eso es importante que tienen que capacitarse esas personas para que puedan estar en un rol con conocimiento de causa para eso. Lo importante de esto es que es una elección general. ¿Qué significa esto? Vamos a elegir prácticamente 3 papeletas. Nos van a dar una papeleta para lo que es el presidenciable, es decir, vamos a tener ahí una sábana de candidatos presidenciables, vamos a tener una papeleta de asambleístas provinciales y asambleístas nacionales, y también la de parlamentarios andinos. El año pasado, bueno, en este año, mejor dicho, se creó un nuevo cantón en el sur del país, entonces este territorio también va a tener elecciones de un alcalde y concejales. Entonces, esa es la variación que se va a tener para estas elecciones 2025, que va a ser el 9 de febrero. Muy bien, muchas personas no saben ni siquiera qué es lo que se elige cuando eligen parlamentarios andinos. ¿Podría usted explicarnos eso? Bueno, es importante que a través de los canales oficiales conozcan cuáles son las autoridades que se van a elegir. Y los roles. Para que se sepa que van ustedes a tomar la decisión. Es decir, tienen que conocer al candidato, tienen que conocer cuáles van a ser las dignidades que se van a elegir para, con ese conocimiento de causa, puedan tomar la mejor decisión. Es importante también decir a los jóvenes que la mayoría de los votantes ahora en estas elecciones van a ser jóvenes, que conozcan a sus candidatos. Hay en redes sociales la mayor cantidad de posibilidades de acceder, ya sea a las, de preferencia les invito a que revisen su trabajo, es decir, su documento que presentaron al momento de inscribirse como candidatos, que es el plan de trabajo. Y este plan de trabajo va a definir cuáles son las líneas de acción que va a tener el candidato o el binomio. Entonces, sí es importante que lo tengan estos. Para eso se van a elegir presidente y vicepresidente de la República, o presidenta o vicepresidente de la República. Se van a elegir asambleístas provinciales, asambleístas nacionales. Van a elegirse parlamentarios andinos.
y es importante que tengan en cuenta eso porque pues el 9 de febrero vamos a tener estas papeletas y tenemos que tener en cuenta también que van a ser listas cerradas, es decir, un solo voto y se vota en plancha, como se dice comúnmente. Bien, entonces ahora estamos en la capacitación, los miembros de la Junta Receptora del Voto. En enero, creo, inicia ya la campaña como tal. Vemos este año, hay que rescatar eso, considero, una campaña súper light, súper tranquila. No vemos a candidatos haciendo eventos, saliendo a las calles, poniendo pancartas, regalando cosas. No lo vemos ahora, que el año anterior, por ejemplo, a estas alturas, faltando tan poco tiempo para las elecciones 2025, ya lo veíamos. Y que de hecho en las calles todavía hay publicidad por allí de algunos candidatos. Entonces, eso va a ser una campaña bastante fresca. Usted como analista político también, porque aparte de ser conocedor de derecho, de ser conocedor de cómo funciona todo el tema de los calendarios electorales, cómo funciona todo este ente de control no electoral, también es analista, yo considero es analista político. ¿Cómo ve el escenario político, doctor, ya para ir terminando? Sí, bueno, trato de conocer algo, todos los días se aprende en esta materia tan hermosa como es la democracia y fundamentalmente les puedo decir que estas elecciones son atípicas. Ni siquiera en Estados Unidos tenemos una polarización de solamente 2 candidatos, teniendo 16 en una sábana de presidenciables. Y lo más interesante de todo es que ahora sí se está tomando en cuenta la situación del riesgo. Los candidatos y obviamente la ciudadanía, aparte de la situación de riesgo que tenemos por el tema delincuencial, también tenemos los episodios que desde hace 2 meses hemos tenido con la situación de los apagones. Entonces, eso se ha unido para que los candidatos tengan mucho cuidado al momento de lanzarse al territorio, por el tema de seguridad, por el tema de la logística, al momento de no tener energía eléctrica. Por el tema económico también. Y obviamente por la situación de... recordemos que recién la semana pasada se confirmaron todas las listas de candidatos, entonces no se sabía exactamente quién iba, quién no iba. Y en esa suerte de confirmación, tanto del CNE como del Tribunal Contencioso Electoral, ahora ya tienen definidas las candidaturas y hasta cierto punto tienen una tranquilidad los candidatos, porque recordemos que al momento de ser candidatos tienen inmunidad, no para temas de violencia, no para temas de infracciones, digamos, en donde ocurra alguna situación lamentable de muertes, pero tienen inmunidad para ser detenidos, por ejemplo. Entonces, eso se han cuidado fundamentalmente los candidatos. ¿Qué es lo que sucede con lo que es la campaña electoral como tal? Están redefiniendo muchas situaciones en las organizaciones políticas porque ahora hay un peso muy interesante de las redes sociales. Pero no las redes sociales como algo principal, sino como algo que efectivamente sí hay que tomar en cuenta. Porque políticamente hay muchos analistas que consideran que en territorio se ganan las elecciones, en redes sociales se pierden votos. Entonces, en esa amalgama, las estrategias de los políticos se están tomando ya cuerpo. Ya he visto algunos candidatos que están en territorio, ciertos candidatos que de una manera u otra ya están asomando en el tema de los medios de comunicación, tanto tradicionales como digitales, y obviamente ahorita ya corre una campaña, entiendo yo, en territorio, con la lectura que les estoy mostrando del tema económico, que lo dice estimada Brigitte, el tema de seguridad y obviamente el tema propio de lo que significa el no tener energía eléctrica al momento de hacer una campaña política. Así es. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Vamos ahora a una pausa comercial, no se desconecte porque continuamos con más información. Ya volvemos. Vamos con información, gracias por continuar enlazados a la señal de Majestad de Televisión, a quienes nos ven también a través de nuestras plataformas digitales. A pesar de que los recursos son limitados en la Casa de la Cultura de Santo Domingo de los Achilas, sus representantes crean diferentes espacios para fomentar el arte en esta localidad. Sin embargo, requieren el apoyo de las autoridades para contar con un lugar más amplio y poder realizar sus eventos, y además que se cree pronto un museo en la ciudad para plasmar más información sobre la historia de nuestra provincia.
A pesar de los recursos limitados, la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, Núcleo Santo Domingo de los Áchilas, continúa impulsando actividades para fomentar el arte, la cultura y las tradiciones locales. Sin embargo, su director manifestó la necesidad de mayor respaldo por parte de las autoridades para contar con un espacio más amplio que permita realizar eventos de forma adecuada y digna. El recurso, aunque es limitado del gobierno central, pues estamos trabajando en lo que es los talleres permanentes de danza. Tenemos lo que es música, en lo que es música tenemos guitarra, tenemos violín, tenemos canto y básicamente para eso nos este espacio, pero solo es la parte de abajo y cada día este espacio nos resulta más pequeño para las actividades que realiza la Casa de la Cultura. Como ustedes pueden ver, hay una galería que está al aire libre. Eso no debería ser que la galería esté pues, en un espacio cerrado. No obstante, nosotros tratamos de optimizar recursos, en este caso el recurso de infraestructura que no tenemos. El director también resaltó la urgencia de articular esfuerzos entre las autoridades locales y el gobierno nacional para crear un museo en la provincia. Este espacio permitiría exponer la historia de Santo Domingo de los Áchilas a través de expresiones artísticas, contribuyendo al desarrollo cultural, económico y turístico de la región. Hay articulación, pero es mínima. Creemos que deberíamos unirnos, tanto el gobierno municipal, el gobierno provincial, también los gobiernos parroquiales, para poder trabajar más por el arte de la Domingo. Ya debería contar con un gran museo, no solo para contar la historia de Santo Domingo, sino que también los museos generan economía, dinamizan la economía en el sentido de que pues atraemos turistas. Entonces, desde esa perspectiva, creemos que los gobiernos locales de acá de Santo Domingo, pues deberían ver a la cultura, no solo como un sector de gasto, no solo como algo accesorio, sino como algo que también genera economía para esta provincia. David Valladares, técnico en memoria social, respaldó este pedido, destacando la importancia de contar con un lugar donde los ciudadanos puedan conocer y valorar la riqueza histórica, cultural y ancestral de la provincia, quien hizo un llamado a las autoridades a unificar esfuerzos para consolidar un proyecto que beneficie a la comunidad. Santo Domingo, con todo el derecho, con toda la potestad, merece ya un espacio cerrado donde podamos disfrutar los santodomingueños de nuestro pasado, ¿no? Ver cómo ha evolucionado la ciudad, ver, por ejemplo, momentos históricos, acontecimientos históricos, personajes, y también destacar, por supuesto, esos acontecimientos que marcaron la historia de nuestra ciudad. Entonces, Santo Domingo merece, y también, por supuesto, claro, las costumbres y tradiciones de nuestros hermanos áchilas, que yo creo que son cultura viva. Entonces, por ende, merece Santo Domingo un museo digno de los santodomingueños. Los representantes de la Casa de la Cultura esperan que sus solicitudes sean atendidas por las autoridades locales y nacionales para que Santo Domingo pueda contar pronto con un museo que plasme personajes, historias y acontecimientos representativos, preservando y difundiendo el legado cultural de la provincia. Laura Alejandra León Acosta es una infante de 1 año de edad que se encuentra delicada de salud y requiere una operación quirúrgica. Sin embargo, sus padres presentan diferentes grados de discapacidad y son de escasos recursos económicos. Por este motivo, solicitan a la ciudadanía su colaboración. Quienes deseen brindar su apoyo pueden realizar su contribución a la cuenta de Banco de Pichincha, cuenta de ahorros de Banco de Pichincha, 2208 32 90 38 22 08 32 90 38 o comunicarse al número 0984 44 51 25. Quienes son residentes de la cooperativa Juan Eulogio solicitan a las autoridades competentes que se realicen gestiones que permitan mejorar las calles del sector y además piden a la Policía Nacional que brinden más patrullajes en esta zona. Los habitantes de la cooperativa Juan Eulogio expresan su descontento tras el mal aspecto que tienen las calles de este sector. Ellos mencionan que la situación es más complicada para ellos en épocas de invierno y por ello hacen un llamado a las autoridades. Aquí cuando se llueve no hay el alcantarillado de aguas lluvias, no hay. Sí, aquí sufrimos todos, al menos los más perjudicados somos aquí nosotros aquí y ahí el vecino que estos parecen. Por favor, se compadezcan de este barrio y arreglen. Porque la verdad que estamos mal, sí. Aquí uno tiene que sobrevivir como pueda.
porque no es que estamos bien. En cuanto a la presencia de patrullaje en la zona, mencionan que les gustaría que sea con mayor frecuencia. Esto debido a que el sector presenta índices de inseguridad. No, eso sí, ¿para qué hablar? Sí, es bien delicado. No, de repente se ven que pasan ahí. Ya, pues ya, aunque uno ya me dice, les haga pedido, no hacen, no nos atienden. Quienes son habitantes de la cooperativa Juan Eulogio solicitan que las autoridades se acuerden del sector y gestionen una obra que permita que la comunidad reciba calles de calidad. La intervención en las calles del barrio Santa Rosa es lo que solicitan los moradores de este sector. Ellos mencionan que recibieron una obra de veredas, pero que esperan que las autoridades gestionen el arreglo de las carreteras. Para los moradores del barrio Santa Rosa ha sido extenso el tiempo de espera para lograr ver mejoras en el sector. Ellos mencionan que han tenido que vivir durante años con la presencia de piedras, polvo, veredas en mal estado y gran cantidad de maleza. Por lo tanto, en esta oportunidad hacen un pedido a las autoridades, ya que tienen una iglesia cerca que es muy visitada. De ahí hicimos la comunidad se reunió para ver si nos arreglaban la parte de atrás. Los ingenieros que vinieron, lo que dijeron que solo ellos tenían el presupuesto para hacer las veredas y el alcantarillado, porque ese era el que estaba más. Ya se había pedido que se cambie porque hace años no se pudo arreglar y hasta ahorita no ve cómo está todo, está hueco, dañado, nada más. Y ahorita lo que pediríamos es que arreglen, porque mire que eso está dañado, la bajada a la iglesia es algo feísimo que los taxis no bajar, solo llegan hasta en la parte de aquí arriba, pero bajar abajo no. Además, los moradores mencionan que en las primeras horas de la mañana, quienes salen a sus labores deben hacerlo con mucha precaución. Esto se debe a que es el horario favorito por los antisociales para arrebatar lo ajeno, así que solicitan que exista intervención de la Policía Nacional. Usted sabe, los motorizados siempre a las 6 de la mañana es algo peligroso, entonces hace más o menos unos 15 días le robaron a un joven ahí abajo. No sé qué se le llevarían, pero así las personas que salen de mañana comunicaron eso. ¿Para qué decirle? Hay un país ahí abajo que es la iglesia al lado, pero no. Bueno, siempre pedimos que anden los policías porque ahí la gente como que se siente más segura. Quienes habitan en el barrio Santa Rosa expresan que les gustaría que las calles del sector reciban un asfaltado, pues la existencia de una iglesia que es muy utilizada es un lugar de encuentro para muchas familias. Además, solicitan que los servidores policiales realicen rondas de rutina para que los estudiantes puedan transitar con seguridad. Los concejales de Quinindé, Víctor Ortega y Víctor López, denunciaron ante la Fiscalía General del Estado presuntas intimidaciones y amenazas de muerte. Consideran que estos hechos están relacionados con su labor de fiscalización ante posibles irregularidades en la administración municipal. Los concejales Víctor Ortega y Víctor López acudieron a la Fiscalía de Quinindé para hacer efectiva una denuncia por presunta intimidación, según informó Ortega Santana durante la última sesión de consejo y posteriormente a través de sus redes sociales oficiales, mediante mensajes de WhatsApp les habrían pedido que no metan sus narices en los contratos del municipio o les van a dar duro. El edil mencionó que realizar su trabajo de fiscalización en contra de la administración municipal liderada por Ronald Moreno les está trayendo ciertos mensajes de intimidación, por lo que esperan que las autoridades judiciales investiguen la situación, ya que temen por su integridad y la de sus familias. Lastimosamente, este trabajo de fiscalización nos está acarreando, señor alcalde, este tipo de amenazas de muerte para mí y para el compañero Víctor López. Por su parte, el concejal Víctor López Córdoba también dio a conocer durante este último fin de semana a través de su red oficial de Facebook que lo único que están haciendo es fiscalizar y legislar los recursos de todos los quinindeños, que fue para lo que el pueblo los eligió, y dejó claro que seguirá siempre en su trabajo en la legalidad de los actos que le asisten como concejal de Quinindé. El tema político tiene que quedar como tema político. Atrás de cada uno de nosotros hay hijos, hay esposas, hay familias que se preocupan por este tema y que creo yo que ojalá, Dios quiera, ojalá quede solo en eso, en una simple amenaza y no llegue más allá. Pero de todas maneras, compañeros,
quería traerlo aquí al seno del Consejo y dejarlo por sentado. Ojalá que no nos pase nada a Víctor y a mí. Recordemos que durante estas últimas semanas ambos concejales han venido denunciando varias irregularidades sobre el manejo administrativo, financiero y la suscripción sospechosa de varios contratos que se estarían dando al interior del Cabildo quinindeño. Ellos creen que los mensajes de intimidación estarían relacionados a su trabajo de fiscalización. El fin de semana dejó como resultado un fallecido a causa de una muerte violenta. Según versión de la Policía Nacional, se presume que la víctima recibió varios impactos que acabaron con su vida. En cuanto a este lamentable hecho, escuchemos qué fue lo que dijeron las autoridades. Una muerte violenta se suscitó durante el fin de semana. Según versión de Andrés Martínez, jefe del Distrito Este, se presume que el hecho tuvo lugar en la Santa Marta Sur, sector 16 de marzo. Esto mencionó la autoridad conocer porque mediante una llamada Q911 fueron notificados de un ciudadano que llegó hasta una clínica con ayuda de sus familiares. Sin embargo, no fue posible que los médicos lo mantuvieran con vida. Efectivamente se trataba de una persona que ya se encontraba en sus signos vitales por heridas de arma de fuego y habría sido muy probablemente en el sector 16 de marzo, en el sector de Santa Marta. La persona ingresó como NN, sin nombres, sin identificación. Por tal razón, al momento se encuentra DINASED, Criminalística y las unidades investigativas recabando información tanto del hecho delictivo o la muerte violenta como también de la persona que se encuentra sin vida hasta la fecha. Para Clever Carrión, el tema de la inseguridad en Santo Domingo se encuentra alarmante. Esto porque actualmente para que la Policía Nacional logre realizar su trabajo con mayor certeza, se debe de emplear estrategias y a su vez las leyes deben de reformarse para que los derechos amparen realmente a las víctimas. Los delincuentes perdieron ese estatus. Antes, este código de conducta implicaba de que había lugares donde se respetaba la familia, las iglesias. Este momento ya no, usted, un ciudadano, ya no tiene un lugar a donde poder sentirse seguro, porque ni siquiera estar al lado de un policía significa seguridad. Porque los delincuentes muchas veces quieren o atacar de la policía o atacar a la ciudadanía en general. Entonces, frente a esto hay que cambiar definitivamente esa visión que ha tenido el Estado y cómo se lo ve a los infractores. Definitivamente hay que seguir restringiendo derechos a los infractores y dándole más derechos a las víctimas. Además de la muerte violenta, la Policía Nacional, mediante operativos de control, logró la incautación de 110 dosis de marihuana. Con ello, el implicado fue aprehendido para su respectivo procedimiento legal y las sustancias sujetas a fiscalización fueron puestas a órdenes de las autoridades competentes. Además, recuperaron un vehículo que constaba como robado en el sector del ingreso al lago Coca-Cola, pasaje 19 y calle 2. Como parte de los resultados de este último hecho mencionado, aprehendieron a 2 individuos, de los cuales uno de ellos tenía antecedentes por receptación y robo. Se pudo observar un vehículo de color rojo en una actitud inusual, por lo cual el personal del eje investigativo, mediante técnicas de investigación, proceden a ingresar en el sistema Signe 3W dicha placa, la cual rebota una alerta como robo en la provincia de Imbabura. Frente a estos actos delictivos, las autoridades manifestaron que seguirán haciendo operativos en distintos puntos estratégicos de la ciudad, con la finalidad de mantener la seguridad de la ciudadanía y a su vez lograr la aprehensión de ciudadanos que actúen fuera de las leyes o realicen actos que puedan dañar la integridad de los demás. Asimismo, se continúa con los operativos de control de vehículos y personas para evitar robos y extorsiones a los mismos. Asimismo, continuamos precautelando la seguridad de las personas mediante operativos de control con el CIMNE móvil y herramientas tecnológicas. La Policía Nacional, así como gestiona operativos en puntos estratégicos para detectar actos delictivos, también se encuentra realizando operativos en los exteriores de las unidades educativas. Esto como parte de brindar comunidades seguras a los estudiantes y a su vez para precautelar también el bienestar de los docentes y los padres de familia.
47 presos de la cárcel de Machala fueron trasladados a Turi. La reubicación ocurrió un día después del ataque armado contra el director de la cárcel en la capital del Oro. El vicepresidente de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional, Leonardo Barresueta, solicitará una sesión en Cuenca con la presencia del director del SNAI para discutir la evitación del traslado de nuevos privados de libertad. 47 reclusos de la cárcel de Machala fueron trasladados al CPL de Turi en Cuenca. El hecho se dio un día después del ataque armado al director de ese centro penitenciario, en medio de un contingente de seguridad y reclamos de familiares de los detenidos. El asambleísta y vicepresidente de la Comisión de Seguridad, Leonardo Barresueta, elevó su rechazo ante la decisión del SNAI que hasta este lunes no se pronuncia sobre el traslado. Y aquí nadie dice nada. Las autoridades locales mutis por el foro. O sea, yo incluso había escuchado, el alcalde de Cuenca había dicho más de una ocasión que iba a levantar la ciudad si es que nos seguían enviando delincuentes peligrosos. Bueno, estamos esperando una respuesta de parte del alcalde. Barresueta indicó que se buscará una sesión de la Comisión de Seguridad del Legislativo en Cuenca que respete la jurisdicción del CPL Turi. Con la presencia del director del SNAI en la Comisión de Seguridad para que nos explique a los usuarios, para que nos explique a los cuencanos y cuencanas qué sucede con esta situación y esta decisión que toma el SNAI. Lamentablemente, el director del SNAI, el general Sandumbide, hace una planificación en el escritorio y no termina de entender, no termina de comprender lo que implica enviar este tipo de delincuentes peligrosos a Cuenca sin una planificación previa. El legislador teme que exista una nueva pugna de poder en la cárcel de Turi, como la masacre del pasado 3 de abril del 2022. Las cárceles del país están distribuidas en función de bandas, tal cárcel, tal banda. No es en función de la gente que vive cerca de las ciudades en donde están las cárceles. Y en este caso estamos trayendo personas de otros centros de rehabilitación, de otras bandas que vienen a Cuenca, en donde está otra banda. Y eso es la realidad, eso es lo que sucede en la ciudad. Y creo que con estas decisiones lo único que hacemos es encender el polvorín. Entre estas semanas se espera un cambio en el orden del día por parte de la Comisión de Seguridad, que anteriormente realizó una sesión en Loja, Tena, y se espera lo propio en la capital Azuaya. Espero yo que ojalá la próxima semana o en máximo 15 días podamos sesionar aquí. Espero que tenga la sensibilidad la presidenta de la Comisión de Seguridad, que es del oficialismo, que podamos sesionar aquí en Cuenca para encontrar soluciones a un tema tan delicado como la cárcel de Turi. Para Barresueta, sí es posible que Turi se convierta en una cárcel regional como fue concebida, pero que depende de la llamada voluntad política por parte del gobierno. Jueces de Cuenca otorgaron 44 procesos de prelibertad a privados de libertad que cumplían penas por delitos como violación, asesinato y entre otros. Esta información se encuentra en un expediente que será entregado a la Fiscalía y al Consejo de la Judicatura para que se tomen medidas contra los jueces responsables. 2 jueces de Cuenca otorgaron la prelibertad a 44 PPLs que cumplían su pena por delitos graves. 44 monstruos, violadores y asesinos de altísima peligrosidad están por aquí libres. Esta información consta en el denominado Expediente Pandora, una investigación realizada por el asambleísta Adrián Castro. Aquí ha habido una mano negra y terrorífica de jueces que están empañando a nuestra función judicial. El problema es que nadie se ha atrevido a destapar esta verdadera caja de Pandora. En este documento se detalla cómo de forma fraudulenta se concedió la prelibertad a reclusos que no cumplían con los requisitos para este beneficio. Un violador de 3 niñas, le dan 25 años y uno de estos jueces indolentes le saca a los 10 años, menos de la mitad de la pena. Gilbert C., 25 años, cumple apenas 11 menos de la pena, saca 0 sobre 10 en el informe de comportamiento del SNAI y este juez le libera. La lista es larga, pero lo que impulsó esta investigación es el caso de Gaby Díaz, quien incluso terminó con su propia vida luego de ser víctima de uno de estos individuos. Les atrapan a estos 2 sinvergüenzas, escuchen esto, les dan 25 años de cárcel, descubren que en sus teléfonos había evidencia de otra violación a otra menor de edad. Y a estos 2 sujetos, uno de ellos, aquí en Cuenca, llega a manos de uno de estos genios jueces, que no deberían ser llamados jueces, y asimismo le liberan ahora en agosto del 2024.
Este expediente será remitido a la Fiscalía General y al Consejo de la Judicatura, con el fin de que estos jueces sean cesados de sus funciones. Los culpables y los responsables tienen nombres y apellidos y por supuesto que esto va a terminar en la Fiscalía esta misma semana con mi puño y letra y además en el Consejo de la Judicatura porque tenemos que depurar a los jueces corruptos y a los jueces indolentes que están soltando a verdaderos monstruos. El legislador también se refirió al traslado de nuevos PPLs a la cárcel de Turi y expresó que esto no tiene mayores implicaciones. Mientras nosotros sepamos que los presos y los delincuentes están tras las rejas, no es el problema es cuando les liberan. En México se agravan las condiciones para los migrantes que intentan llegar hasta Estados Unidos, poniendo en riesgo su salud y seguridad debido a las bajas temperaturas. Y por otra parte, en Siria, miles de presos fueron liberados tras la caída del Bashar al-Assad, reuniéndose con sus familias después de años de desapariciones y condiciones precarias en cárceles, en donde la tortura era prácticamente frecuente. Esto y más en nuestro resumen internacional. Dentro de las dificultades que enfrentan los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos, ahora se suman las bajas temperaturas que se están registrando en varias zonas de México, lo que pone en riesgo la salud y la seguridad de quienes continúan su travesía. El ejército ucraniano cada vez recibe a más reclutas poco preparados para la guerra y más mayores. Algunos hombres, a pesar de no elegir unirse a las fuerzas militares de forma voluntaria, están siendo llamados a combatir en el conflicto debido a que cada vez son menos los jóvenes y el gobierno se rehúsa a reducir la edad de reclutamiento de 25 a 18 años. La decisión se produce en un momento en el que millones de refugiados pueden regresar a Siria tras la caída del régimen de Bashar al-Assad. En toda Siria, familias lloraron al reunirse con sus hijos, hermanos, cónyuges y padres que desaparecieron hace años a lo largo de las 5 décadas de gobierno de la dinastía Assad. Miles de personas, entre ellas mujeres y niños, fueron liberadas de centros penitenciarios en las que permanecían en condiciones precarias y donde, según organizaciones de derechos humanos, la tortura era una práctica diaria. Conozcamos quiénes serán nuestros invitados el día de mañana. Mañana en nuestro espacio de entrevistas nos acompañarán Galo Angulo, presidente de la Cámara de Transporte Pesado de Santo Domingo, con el tema a tratar: situación de los radares en vías estatales de la provincia. Félix Pilay, analista económico, con el tema a tratar: el IVA se mantendrá en un 15%. Edwin Guerrero, licenciado, con el tema a tratar: creación de la Universidad Pública para Santo Domingo. Así finalizamos esta tercera emisión de El Informativo a través de la señal de Majestad Televisión. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.